dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia.
amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Pero de los que tengan sus Biblias, si es posible, que me acompañen en Daniel 3, del 4 al 6. Voy a ir un poquito, quizás no lo encuentren en el momento, pero si lo pueden escribir en sus libretas o algo, poco a poco lo vamos a ir discutiendo. Comienzo. El encargado de anunciar el comienzo de la ceremonia ordenó en voz alta: atención, hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas. En cuanto oigan ustedes tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el saltero, la gaita y todos los instrumentos musicales, se pondrán de rodillas y adorarán la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Todo aquel que se arrodille y adore la estatua todo aquel que no se arrodille y adore la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido. Pero de momento vemos que en el verso 12 el rey se entera que hubieron unos jóvenes que decidieron simplemente no arrodillarse. En Daniel 3:12 que dice: pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso frente a la administración de la provincia de Babilonia, que no guardan menor respeto a su majestad, ni adoran los dioses a la estatua de oro que su majestad ha mandado a levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego, que hemos escuchado de ellos muchas veces. Si leen en el capítulo, el rey los confronta y les pregunta: mira, ¿es verdad que ustedes se están atreviendo a no arrodillarse? Y ellos, sin filtro y de lo más chévere, les dicen: no tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quienes adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiera hacernos. Pero aún, si no lo hiciera, sepa bien usted, su majestad, que no adoraremos a sus dioses, ni arrodillaremos ante la estatua de oro. Y yo decía: diantre. Ok, entonces volvemos a la escena del performance. Y la joven, en este caso, Yanira, que para que no sepan su nombre, ella fue la que hizo el personaje principal, estaba teniendo su devocional personal con el Señor, que solo indicaba en la parte de arriba. Y ese espacio es para leer la palabra, buscar el rostro del Señor, que se supone que todos los días tengamos ese espacio. Y pues, pero lo interesante es que quizás un rey no vino donde Yanira y le dijo: Yanira, ven acá, arrodíllate frente a la estatua de oro. Pero se levantaron otras cosas que se pueden considerar como idolatría. Por ejemplo, Brian, que vino por el área de acá, representaba el deporte. Y uno dice: ajá, pero Paola, el deporte no es idolatría. Sí, gente, yo lo sé. Pero en el momento que una vez la práctica a las 7:30 de la tarde o de la noche, como lo quieran ver, o el juego en la televisión a X hora, empieza a quitarte ese tiempo devocional con el Señor, se convierte en idolatría. Una vez tú le quitas esa prioridad al Señor, ahí entra la idolatría. Por otro lado, ese aguacero no me cayó a mí, porque obviamente, como pueden ver, yo no hago deporte whatsoever. Pero el personaje que traía Sonia, pues sí me impactó. Me explico, porque cuando estábamos haciendo el performance, yo decía: diante, ¿cuántas horas uno está viendo series, metidos en Facebook, haciendo cuánta aplicación uno se le ocurra que vieron? No sé si tienes el cartel por ahí, Sonia, pero nada, ahorita lo puede presentar. Todas las aplicaciones del mundo por las redes sociales que uno ve todos los días, que uno está horas y horas perdiendo el tiempo ahí. Se acaban las 24 horas del día y se me olvidó hablar con el Señor. Pues mañana por la mañana. Pero mañana por la mañana cojo el teléfono para chequear Facebook otra vez. Pero a eso nos preguntamos: ¿quién tiene la prioridad? ¿La estatua de oro, en este caso las redes sociales, o nuestro Dios? Así pues, para todos los que tenemos la pierna alzada, como vieron a Ricardo con el carro, a mí me encanta salir. Dilka. Pues a veces nosotros decimos: ok, hoy por la noche, como no tuve break por la mañana, voy a tener mi tiempo a solas con el Señor. Pero ahí te llama el familiar, te llama el amigo, te llama el compañero de trabajo, el compañero de la universidad o de la escuela. Mira, vamos para el cine, que salió la película nueva. ¿Y qué pasó con el tiempo a solas con el Señor? Se pierde. Y eso es lo que estábamos tratando de proyectar en estas 3 escenas al principio. Ahora bien, todo se trata de un balance, como siempre me han indicado. Pero dentro de ese balance, la prioridad tiene que ser el Señor. Como dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si me acompañan a Daniel del 1 al 5,
o sea, capítulo 1, del 1 al 5, si tienen sus Biblias. Vamos a entrar en la parte que habla del performance de no contaminarse. Chévere. Ok. Durante el tercer año del reinado de Joaquín y rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. El Señor dejó a Nabucodonosor capturar a Joaquín y también cayeran en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Y Nabucodonosor se llevó prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Además, ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, que de entre los israelitas de la familia real y las familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir al palacio real. A ellos se le enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también a esos jóvenes que se les diera todos los días los mismos alimentos y vinos que les servían y que los educaran durante 3 años, al cabo los cuales quedarían a su servicio. Yo cuando leí eso dije, diantre, estos hombres están hechos tras que los sacan de su ciudad, que eso no es muy agradable, pero le van a dar prioridad y lo van a decir, ay, gracias, qué bello eres. Esas son las redes sociales que estaba hablando. Yo dije, wow, están hechos, le van a enseñar y los van a moldear para trabajar en el palacio. Y para ese tiempo trabajar en un palacio de un rey era de gran, o sea, era, ¿cómo se dice? De privilegio. Pero si nos colocamos en el contexto de hoy, no es de gran privilegio no sentirnos aceptados y encajar en la corriente, estar al día con el sistema que nos mueve. Y hablo del sistema social y económico, porque no nos vamos a desligar de eso. Es de tal privilegio que se nos olvida que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Se nos olvida lo que somos llamados aquí. Caemos tan en la corriente que se nos olvida evangelizar, se nos olvida llegar a otros, a lo que es la palabra de vida. Y si lo volvemos al contexto de hoy, antes de eso, pues Daniel dice en el 1 al 8 que él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y cuando lo traemos al contexto, vimos que salía fornicación, bochinche y sustancias controladas, que caería droga y alcohol. La norma entre todos los jóvenes hoy y todas las generaciones, imagino que ha sido lo mismo, esas son las más fuertes que discutimos en el grupo, porque la fornicación es lo más normal ya hoy en día. Eso no, como que el uno decir me estoy guardando para el matrimonio es como que, nene, ¿qué te pasa? O sea, ponte al día. Y es una realidad. El bochinche se mete en las esferas de la iglesia, así, y el alcohol, pues, como es tan socialmente y culturalmente aceptado, no vemos que tiene unos efectos secundarios. Lo más triste es cuando se inmersa, como lo estamos tratando como algo gris o como un tabú, se inmersa en la iglesia, entonces nos contaminamos nosotros y contaminamos el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia no puede funcionar bien. Eso es un problema. Y me acuerdo que cuando discutíamos todo eso, Yanira decía en la reunión, este capítulo puede representar a las personas tratando de encajar en la sociedad y ser aceptados por el rey. Sonia dijo, a veces queremos caerle bien a otros y cedemos a ser iguales que esa persona, buscar ser aceptados por esas personas en vez de que esas personas vean la diferencia en nosotros. Ricardo dijo, el rey puede representar la sociedad en general, que te quiere impulsar o decir que es lo correcto. Y me acuerdo que Brian al final de la nada, bien random, dijo, en fin, mantenerse limpio por el camino de Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y ahí buscamos Isaías 5:20, que dice, hay de ustedes que le llaman a lo bueno a lo malo y a lo malo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Y con respecto a eso, pues salieron varios versículos con respecto a la fornicación, el emborracharse y el bochinche y lo que es el alcohol, que si los quieren más adelante se los podemos proveer. Entre esos está, voy a leerlos a modo superficial, 1 Corintios 6:18, que decía odia la fornicación porque tú pegas contra tu propio cuerpo en ese momento. Está el no emborracharse porque te lleva al desenfreno. Mejor llénate del espíritu. Y está el de bochinche, que dice, el que salió acá arriba decía, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Qué bochinche chiquitito después forma un sendo revolú. Eso pasa. Y vamos al final, el foso de los leones, que no sé si se pudo interpretar bien lo que se quería llevar, pero en Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a todos los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Si nos ubicamos en el contexto de hoy, eso que le ocurrió a Daniel nos pasa a nosotros cuando decimos, ok, Cristo va a vivir en nosotros y yo voy a vivir de acuerdo a las enseñanzas que dice la Biblia, de acuerdo a lo que Cristo me enseña. Como dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto del cerro no puede esconderse. Eso le pasaba a Daniel. Daniel tenía el respaldo del Señor. Donde quiera que él se parara, Dios lo iba a respaldar. Entonces vienen ciertas consecuencias a raíz de esto. En Daniel 6, del 5 al 7, que nada, lo voy a resumir porque es bastante largo. Y es que el rey firmó un decreto a raíz de estas personas que le tienen envidia a Daniel, para que todo el que por 30 días no le pidiera a otro Dios o no fueran directamente donde el rey, lo iban a arrojar al foso de los leones. Chévere. Pero más adelante tenemos que Daniel dice, cuando Daniel se entera, dice, ok, chévere, bien. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban para Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer. A él el edicto no le movió el piso. Él dijo, porque tú firmes lo que tú quieras, hagas lo que tú quieras, yo voy a seguir lo que son mis creencias, mis valores. Él por nada ni por nadie se detuvo. No estaba dispuesto a despegarse de la fuente que le daba vida. No estaba dispuesto a ceder a la presión. En el caso del performance, el personaje principal, Yanira, la rechazaron. Nosotros vimos cuando la tiraron por no ceder a ninguna de las cosas que se le ofrecieron. Y lo curioso es que la Biblia no relata como que Daniel se sintió solo en el foso. En ningún momento dice qué pensó Daniel en el foso. Pero nosotros cuando discutíamos entre todos decíamos, diantre, si a mí me pasa algo así, no es por nada, aunque le pongan una cintita al león en la boca, yo me voy a asustar. Porque es como que uno va a pensar cosas negativas. Vimos que Yanira pudo haber sentido depresión, rechazo, confusión, soledad, abandono y ataque. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que ustedes hacen las cosas bien y de momento, pues por no encoger en la corriente, reciben rechazo. A mí me ha pasado mucho. Cuando no cumplimos con lo socialmente aceptado, cuando decidimos no contaminarnos o no llevar a cabo la idolatría. Estas decisiones, como todo en la vida, tienen sus consecuencias. La clave es que si vamos a confiar en Dios o vamos a confiar en nosotros mismos. Esa es la clave. Lo interesante es que en las 3 historias que discutimos en la noche de hoy, Dios nunca dejó en vergüenza a nadie. Si ustedes conocen las historias, vemos que en el foso Dios envió a su ángel y cerró la boca al león. Y después el rey dice que el que se meta con ellos lo van a liquidar, o sea, con la población que adora a ese Dios. Después tenemos en Daniel 1, que cuando él decide no contaminarse con la comida del rey, a los 10 días aparece estar más fuerte y mejor físicamente y en todas las áreas intelectuales y todo, que los que estaban comiendo la comida del rey. Dios lo volvió a respaldar. Y cuando vamos a lo de idolatría, que lo meten en el horno de fuego, que esa es la historia más impactante para mí, si me acompañan en Daniel 3, del 24 al 25. Cuando los 3 jóvenes se negaron a dar rodillas a la estatua de oro que había hecho el rey y los echan al horno de fuego, pasa lo siguiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espanta y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, sí, es verdad. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a la de un dios. Y uno dice, ok. Se apareció un random guy dentro del horno y es como que cuando tú lo lees y lo lees otra vez, eso no es la norma, eso solamente lo puede hacer el Señor. Y luego la palabra dice que por no cumplir el edicto del rey y entregar sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios, él hizo un decreto nuevo para que toda nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Vemos que nuevamente el Señor los respalda. El Señor cuando nos llama nos respalda, iglesia. Y en los 3 casos Dios no dejó en vergüenza a ninguno de los que estaban determinados a no contaminarse, a no cometer idolatría y a aceptar el rechazo que eso traía. Dios nos invita a participar en su obra, pero no podemos decir sí a medias. Hace falta el compromiso, como decía Reinaldo. Porque no funciona así. No podemos decir que sí y contaminarnos con las cosas que vimos aquí o otras que indica la Biblia, o quitarle el espacio de prioridad que le pertenece a Dios en nuestras vidas. Y no sé si está Milton por ahí, pero cuando aparezca. Ok.
lo último que voy a discutir creo que es lo más importante, que si se lo llevan en su corazón será lo ideal, porque lo demás se lo van a repetir a través de la semana. Los últimos 3 detalles para poder vivir en la presencia de Dios es darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Y hace un tiempo, para ser exacta en julio, escuché algo muy importante en una predicación. Y cuando hacía la reflexión, Dios lo traía a mi memoria de forma bien latente. Y el número 1 es la lectura y el estudio de la palabra. Es la única forma que podemos conocer al Señor. ¿Cómo conocemos a Dios? Si lo obedeces. Aquel que se llama cristiano y no obedece al Señor se llama mentiroso. Es necesario para tener un encuentro con el Maestro, el poder leer la palabra. Así como pasaba en el performance, de ir a no estudiar y tener su tiempo a solas con el Señor, todas esas tentaciones que se aparecieron se le iban a llevar enredadas. Lo segundo, la visión del Señor solo llega si tú hablas con Él. Y esto a mí me daba bien duro. La oración cede el control de nosotros al control de Dios. Por lo tanto, si no cedes tus pasos, entonces no estás bajo la voluntad del Señor. Iglesia, no orar significa que no vives bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, no estás en la presencia del Señor. Corandeo. Y esto que les voy a decir me impactó en especial a mí primero, porque todo esto obviamente cuando uno lo construye, a uno le da el cantazo primero y después uno lo va diciendo hacia adelante. Toda persona que no ora es orgullosa. Una persona que no ora vuelve a caer en los mismos pecados una y otra vez. Y en las mismas conductas. El no orar es decir, no necesito a Dios, yo puedo. Y la tercera, es necesario, es pertinente vivir en adoración para estar en la presencia del Señor. Y adoración no se limita a lo que vemos aquí, que eso es, a mí me encanta adorar al Señor cantando. Quizás, bueno, no tengo la voz, pero ustedes entienden. Amén. Pero adorar es mucho más que eso. Es postrarte en homenaje a Dios. Es trabajar para su obra. Es humillarse, es adorar inclinado, es vivir oprimido bajo un poder que es el poder de nuestro Señor. Es ser reverente y piadoso. Adorar es humillación. Es sometimiento del yo y postración ante el Señor. Como dice David Morales, de rodillas se llega más alto. Ahora bien, yo les invito a que reflexionen en el performance que vimos de hoy y la palabra expuesta. Y les voy a pedir de corazón que si ustedes entienden que están cediendo a contaminarse con la comida del rey, si están doblando rodillas a la estatua de oro, o si ya están en el foso de los leones y piensan que el Señor no los va a sacar de ahí. El altar está abierto y hay una iglesia que tiene los brazos abiertos para orar por ustedes. Y hay una sociedad de jóvenes que sé que no lo van a pensar 2 veces para estar aquí y orar por ustedes. Yo quiero orar por ti. Somos un cuerpo y la oración significa que entendemos que no podemos con nuestras propias fuerzas, sino solo con las de Dios. Nadie es perfecto, pero es importante levantarnos de la mano de nuestro Dios. Yo de verdad te ruego que no lo pienses mucho y adoración si puede ir pasando en la medida que sea posible. Pero es importante levantarnos de la mano de nuestro Señor. Él conoce tu corazón y Él está con brazos abiertos aquí en el altar para abrazarte, orar por ti y esa área de tu vida que quizás no has dejado que Él pueda ver, Él la pueda trabajar. Acuérdate que Él es el alfarero de nuestra vida. Y ahora voy a dejar la adoración que tenga un cántico y si alguien desea pasar al altar para que oremos por usted, está aquí el altar abierto. Si no, pues la pastora que tenga la oración final.